la pregunta concreta es, ¿conoce el señor presidente de las acciones que ustedes están impulsando sobre el tema de redes comunitarias? Sí, él fue claro al decirnos, bueno, sí se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este compromiso asumido por COPREDE, y es lo que nos instruye a decir, bueno, pongan a disposición los espacios que COPREDE pueda apoyar, que nos decía el tema de la iniciativa de ley que está dentro del Congreso, pues si hay necesidad de trabajar en consensos, que nosotros no podemos hacerlo dentro del Congreso, pero sí apoyar en alguna mesa, pues ese es el trabajo que nos instruye. ¿Qué otro tipo de acciones han hecho ustedes al respecto? Por lo menos han girado instrucciones a la CID, han girado oficios al Ministerio Público sobre esta resolución de Naciones Unidas. En ese sentido, para darles instrucciones no podemos. A ellos en el sentido de tener alguna instrucción directa. Lo que sí hemos hecho a las reuniones de un foro permanente, que se llama foro de alto nivel, en donde se dan a conocer las recomendaciones a cada una de las instituciones del Estado que han sido emitidas tanto por el Sistema Universal de Derechos Humanos como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo digo esto porque este es un compromiso de Estado ratificado en Naciones Unidas. Entonces, el Estado somos todos, pues, y todas sus instituciones. Entonces, la COPREDE tiene la obligación de girar los oficios que correspondan para hacerle ver a todas las instituciones que hay un compromiso de Estado que tenemos que cumplir. ¿Lo han hecho? Hasta el momento no recuerdo, no creo que lo hayamos hecho. Lo que sí se ha hecho son estas reuniones del foro institucional en donde se han dado a conocer los resultados de las visitas, audiencias de la Comisión, tanto la Comisión Interamericana como del Sistema Universal. Pues miren, aquí empieza ya el dilema, pues, porque es el Estado el que tiene que cumplir con esas recomendaciones, y es el Estado, por medio de la COPREDE, ¿entiendo?, el que debe girar las instrucciones a donde corresponde, a efecto de que el Estado no sea un violador de todas las recomendaciones que se dan en estos altos organismos. Y qué bueno, pues, que esté aquí el alto comisionado de Naciones Unidas para que escuche, pues, o sea, que es el propio Estado el que viola los derechos humanos. Es el propio Estado el que no cumple con las recomendaciones que se asumen como Estado ante organismos internacionales. La inquietud del día de hoy es que ustedes tienen que garantizar el fiel cumplimiento de los derechos humanos desde el Estado. Entonces, yo pregunto, ¿lo van a hacer? Sí, señor diputado, y ese es nuestro compromiso, de la instrucción que nosotros tenemos del señor presidente de COPREDE. Como le insisto, hay un foro interinstitucional en donde invitamos también a representantes del Congreso, representantes del organismo judicial, representantes del Ministerio Público, de aquellas otras instancias del Estado que no pertenecen al Ejecutivo y con quienes tenemos que coordinar estas respuestas del Estado. Igual, como COPREDE me comprometo que lo más pronto posible hacer una convocatoria del foro interinstitucional para volver a retomar el tema y dar a conocer nuevamente estos compromisos de Estado y hacer llegar a cada una de las instancias correspondientes esta recomendación. Yo lo que quiero reiterar es que es Guatemala el que tiene el compromiso, y es la COPREDE como órgano y el licenciado Arenales Forno el responsable de dar cumplimiento a estas recomendaciones de organismos internacionales, y todos debemos de cumplir. Entonces, por lo tanto, debemos, en este caso como COPREDE, informarle a la CID que hay una obligación del Estado, y hay que informar al Ministerio Público que tenemos una obligación del Estado que hay que cumplir, para que posteriormente en su momento van a ver qué está pasando en estos temas, ¿verdad? La pregunta es al Procurador de los Derechos Humanos: ¿cómo estamos defendiendo en este caso a los guatemaltecos y a las radios comunitarias para dar fiel cumplimiento a las recomendaciones de estos organismos internacionales? Porque ellos tienen que garantizar su cumplimiento y ustedes tienen que hacer valer los derechos humanos de todos. ¿Qué acciones están haciendo? Miembros presentes y radios que nos escuchan.
quisiéramos decir que a nombre del señor Procurador se ha estado trabajando de la siguiente manera. Uno, buscando hacer la incidencia a través de los organismos del Estado, es decir, se ha trabajado un acercamiento del lobby con la Presidencia de la República a fin de que estos a la vez hagan la revisión de lo mismo. El Sistema Nacional de Diálogo, por ejemplo, ya se les ha planteado el tema para que ellos reactiven y de esa forma se pudiese establecer en el plan de ellos de ejecutar un acercamiento y nosotros dar testimonio y garantizar, como manda el marco legal, supervisar el debido cumplimiento del marco. Punto número 1. Punto número 2, al alto nivel se ha tenido acercamientos con el Ministerio Público, que es uno de los entes involucrados en una u otra forma, por ser el ente investigador y el ente que nuestro marco legal establece debe dar cumplimiento al marco de ley que hoy día nos rige, ¿verdad? En esa línea, pues se han tenido pequeños indicios para que esto se pueda revisar. Obviamente hemos obtenido la respuesta de que ellos van a dar cumplimiento al marco de ley vigente y de ahí que se haya tenido el acercamiento con este alto organismo como es el Congreso, ¿verdad? Para que se pudiese aquí mismo hacer el proceso de revisión desde esta comisión y todas aquellas que estén verificando. Nosotros como institución del Procurador de Derechos Humanos hemos recibido ya de varios representantes de áreas comunitarias la solicitud de intervención en 2 niveles. Una, para pedir que mermen o que cesen los allanamientos injustificados y la persecución y criminalización de la actividad de aquellos que, tratando de dar cumplimiento al marco de la OIT, el Convenio Internacional 169, ¿sí?, en ese marco transmiten y colaboran en la difusión de lo que a cada comunidad de nuestro país le compete. Es ahí que en ese marco nosotros tenemos testimonio de las solicitudes de intervención y ya se manejan 2 expedientes, uno de mediación, que es el área a la que pertenezco como jefe de unidad de historia de conflicto, y por instrucciones directas del despacho se ha buscado hacer la incidencia, de tal manera que si existen condiciones y todos los involucrados así lo disponen, pudiese plantearse hacer una ruta de intervención que permita a uno hacer la revisión del marco internacional. Por ejemplo, queremos traer a la mesa el tema de los principios rectores que la Organización de Naciones Unidas está promoviendo a nivel internacional, del cual las transnacionales tienen conocimiento, el Estado de Guatemala tiene conocimiento, ¿sí?, la sociedad civil organizada y las comunidades de nuestro país tienen conocimiento. Estos principios rectores giran en torno a 3 ejes, señor diputado. El primero, el respeto al marco legal nacional e internacional, incluyendo aquellos tratados que en materia de derechos humanos dan protección a las comunidades indígenas, como lo sería el Convenio 169. El segundo, estos principios rectores aluden a la acción de protección, ¿sí?, protección de todos los grupos y asimismo del ambiente. Y el tercero, el proceso de remediación, que no es más que buscar una conciliación en la cual el Estado y la sociedad civil haga la reparación que deba de hacer, sea esta tangible o intangible. Y en este caso específico, nuestras comunidades necesitan que se considere una remediación, es decir, una compensación en el hecho de que se les permita gozar del derecho que les asiste a la luz del marco legal, ¿verdad?, que es. Y ustedes como PDH son los garantes de que eso se cumpla. Y para ello no hay que estar promoviendo diálogos, no hay que estar generando mesas de discusión, sino hay que exigir su cumplimiento. Sumado a eso, que ya lo expresó usted, hay una ley de emisión del pensamiento, y sumado a eso, existe el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que a su vez ya es un acuerdo de Estado. Por lo tanto, no hay que negociar, no hay que generar mesas de diálogo, sino hay que exigir su cumplimiento, y ustedes son los garantes, por medio del Congreso, para su estricto cumplimiento. ¿Se está haciendo eso? En efecto, señor diputado, nosotros hemos buscado los niveles del Ejecutivo que deben de dar la garantía de que esto así se haga, ¿verdad? Y se ha buscado a través de la vía directa, entiéndase, los altos funcionarios de la institución con los altos directivos del país, para que estos a su vez den las directrices y se cumpla eso. Nosotros llevamos registro de lo que se ha hecho institucionalmente y de la respuesta, sea activa o no activa, del Estado en lo mismo. Ya se lo hicieron saber así.
confieso que no está en mi poder esa información. Tendría que verificarlo y hacérselo llegar por la vía. ¿Se lo hicieron saber al presidente de la República? Sé que sí se hizo del conocimiento del señor presidente. ¿Se lo hicieron saber al señor Hernández Formo? Mentiría si le digo en este momento que si verifico yo le doy la respuesta adecuada, señor. Yo le voy a agradecer que nos informen porque el alto organismo del Estado, en este caso, es la CEPAS, por medio del licenciado Hernández Formo. Él es el responsable ante los organismos internacionales de su estricto cumplimiento. Pregunto, ¿usted está enterado de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ha recibido por lo menos alguna misiva, algún oficio de parte del licenciado Hernández Formo sobre esas recomendaciones que tenemos que cumplir como país? Y si ha recibido una instrucción del señor presidente al respecto. Tiene usted la palabra, señor superintendente. Sí, buenos días a todos los presentes. Es un gusto estar aquí atendiendo el llamado del honorable diputado Mejía. Sí, respondiendo a su pregunta, pues hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud, ninguna orden de lo que se está hablando aquí el día de hoy. Pero usted sabe que hay recomendaciones, aunque no ha sido notificado, sabe que hay recomendaciones de la Corte Interamericana sobre derechos humanos, sobre el tema de redes comunitarias, ¿o no sabe? Pues sí he oído en noticias, he oído. Bueno, ¿qué se está haciendo para este fiel cumplimiento? Mira, nosotros somos un órgano eminentemente técnico, parte del Ministerio de Comunicaciones, y como tal, pues respondemos y nos regimos por la Ley General de Telecomunicaciones. Y basados en la ley, es que nosotros actuamos el día a día. Sí, efectivamente yo entiendo esa parte, pero nosotros como país ya no queremos estar ante organismos internacionales viendo que es un violador de los derechos humanos. Ya no queremos escuchar que Guatemala es sistemáticamente reiterativo en la violación de los derechos humanos y particularmente sobre el derecho a la libre emisión del pensamiento. ¿Ustedes quieren que nuestro país siga siendo violador de los derechos humanos? No, por supuesto que no. Nosotros pues queremos respetar lo que son los derechos humanos. Es más, nosotros como superintendencia nos basamos en recomendaciones de organismos internacionales como la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Nos basamos en ellos, nos dan las tendencias y recomendaciones a seguir sobre las nuevas tecnologías que vienen al país para nosotros tomar cartas en el asunto y poderlas introducir. O sea, sabemos que es las organizaciones internacionales y nos basamos en recomendaciones que ellos nos dan. Y al Ministerio Público le hemos pedido al licenciado Noé Moya Parkin que nos responda a 4 interrogantes que se le envió con fecha 6 de septiembre. Y la primer interrogante que se le planteó a él por escrito es conocer el acuerdo que crea el espectro de radio eléctrico. 2. Copia del acuerdo que crea la Fiscalía del Espectro Radioeléctrico. 3. ¿Cuál es el delito que se persigue en el allanamiento a las oficinas de radios comunitarias? Y 4. El artículo 46 de la Constitución Política de Guatemala indica de la preeminencia del derecho internacional y establece que se tiene preeminencia sobre el derecho interno. En Guatemala son leyes vigentes, porque si en Guatemala son leyes vigentes, ¿por qué se persigue a las redes comunitarias si no existe delito? Y sumado a eso, también previamente a responder esas preguntas, indicar que hay compromiso del Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya escuchó usted, es responsabilidad del Estado por medio de, en este caso, de la COPRED, de la CEPAS, y que la PDH va a exigir su fiel cumplimiento. Ministerio Público, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el Estado de la República de Guatemala, evidentemente entiende que estos compromisos internacionales deben de armonizarse con la legislación interna de la República de Guatemala. Tomando en consideración esos aspectos, honorables señores diputados, al conocer el acuerdo que crea el espectro radioeléctrico, el artículo 50 del decreto 94-96, Ley de Telecomunicaciones, estipula a qué se refiere concretamente el espectro radioeléctrico, los satélites geoestacionarios, las órbitas asociadas y las frecuencias radioeléctricas.
La copia del acuerdo que crea la Fiscalía del Espectro Radioeléctrico, por razones administrativas del Ministerio Público, fue imposible obtenerlo en los días previos, pero pongo a la vista el acuerdo de nombramiento de mi persona como encargado de la Oficina de Delitos cometidos por el uso ilegal de las frecuencias radioeléctricas. Me llama la atención lo que se ha comentado en esta mesa al referir la existencia de las radios comunitarias. Respetuoso de la existencia de tales entidades, deseo referir que en la legislación, tal y como lo refirió el señor superintendente, no figura esa entidad. Vale acotar que el Ministerio Público, al efectuar la persecución penal de las radios que actúan en la República de Guatemala, lo hace amparado en el título de usufructo existente o en la no existencia del respectivo título de usufructo. El honorable señor diputado bien manifestó que existen algunas radios comunitarias auténticas. Las otras, hago caso omiso a qué nos pretendemos referir con ello, pero sí quiero ser enfático en el sentido que el Ministerio Público persigue a aquellas radios que no tienen el derecho de usufructo a través de la representación del título respectivo. Ello estipulado en los artículos 52 y venideros del decreto 94-96. ¿Qué delito se persigue, honorables señores diputados? Recordemos que la frecuencia radioeléctrica, según lo estipula el artículo 121, literal H de la Constitución Política de la República de Guatemala, es un bien del Estado. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, nuestro Código Civil y las disposiciones generales del Código Penal han estipulado que las frecuencias radioeléctricas son bienes muebles. Así las cosas, el artículo 246 de nuestro Código Penal estipula que quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con determinada cantidad de prisión. ¿A qué quiero llegar con eso? Cosa mueble ya lo determinó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ente rector en materia de telecomunicaciones al respecto. Convenios internacionales que el Estado de Guatemala ha acatado a través del decreto 88-98 del Honorable Congreso de la República. Total o parcialmente ajena, es de ajena pertenencia, es del Estado de Guatemala. Y el Estado de Guatemala, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, quienes conceden los derechos de usufructo y explotación de la frecuencia, se ha limitado para sí, se ha reservado para sí la explotación de tales frecuencias. Es decir, la Superintendencia de Telecomunicaciones, a través de la concesión del derecho de usufructo, autoriza la explotación de una frecuencia radioeléctrica. La Dirección General de Televisión y Radiodifusión Nacional, a través del dictamen técnico favorable para la instalación de estaciones radioeléctricas, autoriza también la explotación de una frecuencia radioeléctrica. Es decir, si nos encontramos ante entidades, llamémoslas pues comunitarias, llamémoslas radios comunitarias, pero que adolecen del derecho de usufructo o del dictamen técnico favorable de la TGW, nos encontramos ante el ilícito de un aprovechamiento ilegal de un bien del Estado de Guatemala. No sé si satisfago sus preguntas, honorables diputados. ¿Y qué piensan los acuerdos de paz? El acuerdo de entidad y derechos de los pueblos indígenas, el acuerdo sobre asentamiento de población desarraigada. Pues evidentemente lo comparto, pero como le refería con anterioridad, el Estado, a través del Honorable Congreso de la República, veo con buenos ojos esa iniciativa, debe de armonizar la legislación interna, digamos la ley de telecomunicaciones y el decreto ley general de radiocomunicaciones. Pero estos también son acuerdos, son decretos legislativos, y uno de ellos es que se asume como acuerdo de Estado. Es correcto. Le informo que hasta este momento hay 150 radios transmitiendo en este país. Muy interesante. ¿Y qué piensa de los decretos de que se fueron declarados como acuerdos de Estado? La ley estipula que para explotar una frecuencia radioeléctrica se debe de obtener previamente el derecho de usufructo. Si no se tiene, se actúa al margen de la ley. ¿Y qué piensa de las recomendaciones que asumió el representante del Estado de Guatemala? La ley habrá que reformarse internamente, armonizarse con las circunstancias que el Estado de Guatemala coordinó internacionalmente, y la legislación interna se debe de armonizar con esos compromisos de Estado. Mi humilde opinión. Pues el tema aquí es ¿quién pone las denuncias? ¿O son de oficio por parte personal
personal de usted o tiene alguna instrucción, obedece algún mandato o quién pone las denuncias en contra de las redes comunitarias? La oficina se creó el 16 de noviembre de 2010, de conformidad con acuerdo que puse a la vista de los señores. Esta es una simple nota, no es un acuerdo. Es una personería, señor diputado, firmada por el subsecretario general del Ministerio Público. Pues sí, pero debe cumplir con la regularidad, usted como abogado lo debe De saber. conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, acredito la ¿Dónde está el personería acuerdo y de el cargo creación? De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, acredito la personería y el cargo que ejerzo. Nosotros pedimos el acuerdo de creación de la Fiscalía. ¿Será que se habrá pedido por los conductos oficiales pertinentes? En la nota de invitación se la pedimos. ¿A la señora fiscal general o a Secretaría No, General? se la pedimos a usted. Pongo a la vista la personería y de conformidad Pero con el este no es el artículo acuerdo. con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ahí se acredita para qué estoy nombrado en el Ministerio Público. Es decir, que nosotros queremos el acuerdo. Esta es su representatividad, su representación. Nosotros pedimos el acuerdo de creación. Sí, le comentaba que por situaciones administrativas del Ministerio Público no pudo llegar a mis manos, pero evidentemente se lo incorporaré en el momento que se lo requiera. Por favor. Con mucho gusto. Va, y las siguientes preguntas. ¿Cuál es el delito que se persigue? El delito de hurto de bienes muebles, artículo 246 del Código Penal. La frecuencia radioeléctrica se reputa un bien mueble de conformidad por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ente rector internacional en la materia, de conformidad con la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, me refería al decreto 88-98 del Congreso de la República, de conformidad con el Código Civil y de conformidad con las disposiciones generales del Código Penal. En ese sentido, como es un bien del Estado, el Ministerio Público se encuentra en la obligación de perseguir a aquellas personas que atenten contra el uso ilegal de un bien del Estado. ¿Quién pone las denuncias? Las denuncias, honorable señor diputado, se ponen en algunas ocasiones por radiodifusores legalmente establecidos, en otras ocasiones por personas que lastimosamente no pueden gozar de un programa de su predilección en virtud de interferencias, llamémoslo así, de radios que no están autorizadas para operar. Y en otras situaciones también el Ministerio Público, al efectuar las averiguaciones de campo, conoce de oficio y inicia la investigación pertinente.